Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio vamos a ver otro sintetizador de síntesis aditiva y yo creo que este también es muy poderoso porque al igual que los que hemos visto nos va a dar sonidos muy variados, muy limpios, que es imposible hacerlos con otros sintetizadores comunes. Este se llama Morphine y como pueden ver aquí dice sintetizador aditivo. Vamos a ver algunos de los presets para darnos una idea de lo que es capaz de hacer. Este es el predeterminado. Ok, tiene ahí de atmósferas. Si damos clic aquí en esta sección podemos navegar todos sus presets. Tiene aproximadamente 300 presets. Hay pads, algunos sintéticos, otros que suenan un poquito más tipo sintetizador. Hay otros que suenan un poquito más realistas. Los pianos, en este caso teclados, son muy buenos. También tiene cuerdas, estos suenan muy realistas, ¿escuchen? Estos son sonidos como de guitarras. Tiene incluso hasta por acá un violín. Tienen los típicos leads. Tenemos brass. Sintéticos, tipo voces. Hay bajos también. Incluso hasta percusión. Y efectos de sonido. A comparación también de Harmor y de Ogun, nos entrega los sonidos muy limpios precisamente por la técnica de síntesis aditiva. Si no sabes lo que es, te lo voy a dejar aquí arriba a la derecha para que vayas y lo aprendas, porque es indispensable para poder entender cómo funciona este sintetizador, que de los que hemos visto de síntesis aditiva yo creo que este es el más complejo de entender. Vamos a comenzar rápidamente por la parte de arriba. Tenemos aquí la polifonía, es decir, cuántas voces pueden sonar al mismo tiempo. Podemos aquí cambiar la octava. Voy a regresar al sonido predeterminado solo para que podamos escuchar claramente qué es lo que está pasando. Ok, ahí tienen 2 octavas hacia arriba, 2 hacia abajo. También podemos hacer aquí la afinación suave. Es un semitono hacia arriba, un semitono hacia abajo. En el glide podemos cambiar el tipo de glide que va a ser, ¿no? Sobre todo cuando están ustedes moviendo entre 2 notas y hay esa desviación. Ahí pueden ver el glide. Y lo que cambian acá es el tipo de glide que va a ser. Ok, los que dicen ST son de tiempo estático y los de BT son de tiempo variable. Estos son muy parecidos a lo que ya vimos en Toxic. Luego aquí, pues bueno, ya vimos el glide, el deslizamiento que va a haber. Podemos ver aquí también la curva de velocity. Como que qué tan sensible va a ser al velocity. Tenemos la envolvente maestra de volumen. Esto es típico ataque, decay, sustain y release. Todo esto ya lo hemos visto en el curso de diseño de sonido. Tenemos acá el volumen principal y una distorsión a la salida también. Todo esto creo que ya lo hemos visto bastante en cualquiera de los otros sintetizadores. Ahora, lo que sí es muy importante entender es toda esta sección y las pestañas que están acá. Muy bien, ¿cómo es que Morphine genera el sonido? Tenemos lo que se conocen como generadores. Son 4. Los 4 tienen exactamente la misma opciones de ventanas de configuración. Tanto esta sección central como estos que están acá. Por ejemplo, yo muevo ese y me paso a otra ventana y podemos ver que es independiente. Luego tenemos esta que es de matriz de modulación y tenemos también esto que son las fuentes de modulación MIDI. Vamos a ir aquí donde dice opciones y le voy a dar en Reset Program
y luego voy a dar en generador 1. Con que ya entendamos cómo funciona uno de los generadores, los otros se repite exactamente igual. Muy bien, mucha atención porque esto es bastante complicado de entender al principio. Muy bien, tenemos entonces tres ventanas. Esta dice breakpoint, esta dice espectro y esta dice keyword zone. Muy bien, entonces breakpoint, ¿qué es? El breakpoint es como habíamos visto en Ogun, en Hardmore y en Citrus también en su parte aditiva, que yo puedo seleccionar cada uno de los armónicos, ahí doy clic, y podemos controlar la amplitud de cada uno de los armónicos. De forma predeterminada, si tú oprimes cualquier nota, cualquier tecla, no vas a escuchar absolutamente nada. Entonces tienes que ir a uno de los generadores, por ejemplo aquí el A, y voy a dar clic y voy a poner aquí para subirle el volumen al primero. Muy bien, y ahí estamos escuchando entonces el primer armónico. Muy bien, de hecho ustedes pueden ir acá dando clic, lo sostienen y van a ir añadiendo todos los armónicos. Tenemos hasta 128, a diferencia de Hardmore que tenía 512 o de Ogun que tenía un poco más de 32,000, este tiene 128, pero alcanzan suficientemente bien para que funcione y que pueda recrear sonidos, porque también podemos de hecho resintetizar. A diferencia de Citrus, donde solamente podíamos controlar la fase y la amplitud, aquí podemos controlar la amplitud de cada armónico. Ahí lo podemos ir añadiendo. También podemos controlar el panorama de cada uno de esos armónicos. Por ejemplo, ese es el panorama del armónico base, el fundamental. Pero podemos realmente seleccionar el panorama de cualquiera que nosotros queramos. Luego también tenemos la desafinación. Podemos desafinar entonces cada uno de los armónicos. Recuerden que son como ondas senoidales. Y luego aquí pues tenemos también cómo va a reaccionar al velocity cada uno de los armónicos. Y este es algo así como un filtro. De hecho estos casi no se utilizan. Estos tres son los que más se utilizan. Muy bien, luego tenemos acá, cuando yo pongo algo, aquí podemos ver los datos. Podemos ver cuál es el parcial que estoy trabajando, esa P que dice ahí. Por ejemplo, este es el parcial 128, 127, este es el parcial 2 o armónico 2, da igual, es lo mismo y vemos los porcentajes. Aquí en la parte de Tools nosotros podemos elegir diferentes formas de controlar a los armónicos o los parciales. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí, de forma predeterminada los podemos controlar uno por uno, pero por ejemplo si damos Odd, podemos controlar los números impares. Si le damos donde dice Even, vamos a controlar los armónicos pares. Si le damos acá en terceras, solo son los armónicos que van a formar una tercera. Aquí están las cuartas. Y también están las quintas. Ok, luego tenemos este que dice Fit. Es como un ecualizador, podría decirse gráfico, donde si yo subo un punto, va a subir y bajar ese y va a afectar también a los que están hacia un lado. Y mientras más va creciendo el fit, es más grande la zona de influencia que va a tener. Ahí está el 3 y el 4. El 4 ya es el que tiene mayor zona de influencia. Ok, entonces con estas herramientas ustedes pueden manipular el espectro. Ahora, en los otros sintetizadores se le llamaba espectro, pero aquí se le conoce como un breakpoint o un punto de quiebre, sería la traducción literal. Y por ejemplo, ahí estoy haciendo ese dibujo. Tenía un poquito de desafinación. Ok, ya la corregí. Perfecto, y este breakpoint es como está sonando, pero yo puedo crear varios breakpoints y la unión de varios breakpoints me va a formar el espectro. Ok, entonces, bueno, aquí pueden entrar a esta parte, dan clic y pueden tener diferentes opciones con su breakpoint. Pueden importar alguno, pueden exportar este que ya hicieron, lo copian y lo pueden pegar en otro. Aquí están las opciones para pegar. También lo pueden resetear. Ahí ya lo reseteé y también puso de forma predeterminada el panning y el detune. Y voy a hacer solamente así el primer armónico para que lo puedan escuchar claramente. Muy bien, luego vamos aquí a la parte de espectro. Si ustedes dan clic derecho,
van a insertar un nuevo punto, ¿ok? Y cada uno de estos puntos tiene breakpoints independientes. Vamos a diferenciarlo. Por ejemplo, aquí estoy seleccionando este breakpoint, solamente es el primer parcial. Voy a seleccionar el segundo breakpoint y voy a poner un parcial nada más por ahí. ¿Ok? Y esto, a su vez, es como un envolvente de volumen. Si se dan cuenta, aquí abajo hay una línea de tiempo. Tenemos 0, 0.5, 1. Entonces, esto es en segundos. Medio segundo, un segundo, segundo y medio. Luego, estos puntos son de loop. Vamos a hacer ahí entonces un ciclo. Si yo coloco, por ejemplo, aquí, vamos a decir algo de esta manera, va a reproducir este breakpoint durante casi un segundo y luego aquí va a estar haciendo el loop y cuando yo suelte la tecla va a pasar a este otro breakpoint. Y pueden darse cuenta cómo va fusionando un breakpoint con el que sigue. O sea, no se escucha como un escalón cómo aparece este armónico, sino que lo va mezclando poco a poco. Y ahora, cuando yo dejo la nota oprimida, pueden ver que hay como que cierta variación y lo que pasa es que está moviéndose aquí en este punto de loop. Por eso a veces entra un poquito más el armónico de este breakpoint. Ahí, por ejemplo, si lo alejo, ya casi no se oye. O si lo desplazo el punto de loop, ahí ya no se escucha el armónico porque este breakpoint está muy lejos. ¿Ok? Y puedo seleccionar cómo va a ser el breakpoint de forma predeterminada, es ping pong, es decir, llega hasta acá y luego regresa y ahí está como rebotando. Lo podemos hacer también apagado. Simplemente hace todo su recorrido. Luego forward, es decir, llega a este punto, brinca inmediatamente acá y vuelve a irse hacia adelante, brinca y va hacia adelante. Y luego el backward, que es al revés, llega hasta acá y llega a este punto y luego brinca hacia acá. Y luego otra vez acá y brinca. Simplemente lo está haciendo en reversa. Y bueno, ping pong es de forma predeterminada. Si no quieren que vaya respecto al tiempo, pueden activar aquí el tempo sync y van a aparecer ahí estos números que ya van a depender entonces del tempo. Pueden también aquí manipular un poco la velocidad del loop. Si quieren que repita el loop muy rápido, voy a hacer más para acá para que se note. También si queremos que esto tenga que ver con la nota que ustedes están oprimiendo y también con el velocity. Es el keyboard tracking y el velocity tracking o mapping, como se conocía en los otros sintetizadores. Muy bien, entonces luego aquí tenemos los controles de rango. Esto va a ser para el breakpoint que yo tengo seleccionado. Por ejemplo este. Yo puedo decir que este rango de panorama lo afecto con este. Es como si estuviera multiplicando o dividiendo lo que ya dibujé. Y lo mismo el detune. Por ejemplo, voy a hacer aquí el detune. Y yo, si bajo esto, significa que aunque aquí está puesto al máximo, el rango es muy pequeño. Por eso casi no se nota. Muy bien, y luego tenemos este que dice PWM, que ya con sonidos un poquito más elaborados. Vamos a poner así más. Podemos encender el filtro, perdón, el PWM. De esto yo ya lo había explicado antes en algún otro video. Lo pueden ver por aquí, arriba a la derecha. Se los voy a dejar para que entiendan qué es el PWM. Lo pueden encender y con esto controlan la velocidad del filtro y también la fase del filtro. Y si quieren que oscile de forma libre. Y hay el modo, si lo va a sumar o le va a restar frecuencias. Pero bueno, voy a regresarlo otra vez a la forma predeterminada para que vayamos entendiendo. Tengo el breakpoint, le pongo ahí el primer armónico, inserto un breakpoint nuevo y este ya lo modifico como quiero. Puedo insertar otro breakpoint, a lo mejor aquí ya lo hago más elaborado. Luego aquí este breakpoint le quito un poco y al último breakpoint lo dejo que regrese hasta abajo. Ahí pueden darse cuenta, cada vez que iba insertando un breakpoint, copiaba al anterior. Ok, entonces va haciendo una transformación, una fusión de cada uno de los breakpoints conforme van pasando.
Muy bien, y por último, la zona de aquí abajo dice Keyboard Layout. Y bueno, todo esto, el espectro que se compone por varios breakpoints, yo lo puedo manipular para cada una de las teclas. Por ejemplo, aquí yo estoy oprimiendo esta nota. Si yo pongo ahí un clic derecho, estoy insertando una nueva zona. Pueden ver, aquí esta zona está vacía y esta era la zona que yo estaba modificando. Entonces, por ejemplo, si en esta nueva zona hago algo así bien loco, solamente voy a hacer un breakpoint. En cuanto yo paso esa zona, va a empezar a reproducir esto. Estaba muy feo. Ok, porque a esta zona ya le corresponde este espectro que contiene estos breakpoints. Muy bien, espero que se haya entendido al menos ese punto hasta ahora de cómo son los breakpoints, cómo varios breakpoints forman el espectro a lo largo del tiempo y cómo para cada una de las notas yo puedo crear un espectro personalizado. Y además de eso, tenemos también cada una de las 4 voces. Ahora, esto no tiene filtros, porque precisamente como yo puedo controlar cómo se transforma el sonido durante cada instante. Por ejemplo, si yo quisiera hacer algo así como un filtro paso bajo, primero digamos que tengo aquí esta zona. El primer breakpoint hago algo así. Voy a borrar los demás dando clic derecho. Ok, entonces aquí estoy insertando uno nuevo para que tenga lo mismo. Y yo tendría que dibujar algo como esto. Pueden ver cómo desaparecen los armónicos en la parte de aquí arriba. Voy a hacerlo un poquito más exagerado para que se vea. Ok, un poco más todavía. Y ni siquiera está llegando a la zona de loop, simplemente se queda reproduciendo esto. Voy a hacerlo un poco más adelante para que vean ahí el movimiento. Ok, entonces digamos que es más laborioso, pero se tiene un control inmenso sobre lo que pueden hacer. Ahora, la parte de resíntesis. Si ustedes le dan aquí clic donde dice Charge SMP, que significa sample, voy a resetearlo todo. Pueden navegar para seleccionar algún sample. Por ejemplo, este que dice acá, STR Long, es uno que yo copié de aquí. Es de Legacy, Instruments, String y es este de acá. Ok, entonces lo cargué dentro de Morphine usando este control. Y ahí podemos escuchar cómo lo está resintetizando. Ahora, como tiene menos armónicos que Harmor, no queda tan exacto. Aquí le pueden cambiar algunas cosas, como por ejemplo aumentar la resolución. Pueden desafinarlo. Pueden cambiar también la nota. Y esto les ayuda a transformarlo también de una manera muy interesante que no es posible con otros sintetizadores. Ya que tienen sus ajustes de cómo lo quieren, se van a ir aquí a la parte, bueno, aquí el botón de test es para preescuchar, ¿no? Cómo va a sonar antes de importarlo. Ahí le estoy subiendo el volumen. Y cuando ya tengan su sample preparado, van aquí a Spectrum, le dan clic y luego donde dice importar desde el sample cargado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo fue que creó toda la cantidad necesaria de breakpoints para cada uno de los instantes de segundos, no fracciones de segundo, para representar ese sonido. Si lo quieren borrar, le vuelven a dar clic acá y automáticamente ahí ya lo descargó. Pueden ver, ya no se escucha nada. Y ahora que yo oprimo notas, pueden ver que ya estoy reproduciendo el sonido tal cual. Y pueden hacer zoom aquí con la rueda del mouse. O también se pueden desplazar aquí con la línea de tiempo. Y pueden ver cómo hizo breakpoints. Por ejemplo, aquí en medio segundo hizo, no sé, como 30 breakpoints. Y le pueden dar clic a cada uno de los breakpoints para ver cómo está construido. Bien, ahí pueden ver todo eso. Hace su loop. Y luego ahí le queda el tiempo de release. Ahora el release aquí no lo estoy escuchando porque tendría que subirlo de acá. Y eso es para estas notas. Yo podría insertar entonces una nueva zona.
lo mejor en esta zona cargo otro instrumento y tengo dos instrumentos en el mismo teclado. Y eso sin contar todavía los demás generadores. Y bueno, eso es como funciona Morphing y luego la parte de la interfaz aquí de la matriz. Esto es una combinación de los demás generadores. De hecho, ustedes pueden aquí todavía volverlos a importar o resetear o como sea. Y este punto que está acá se combina. Si estás aquí en la esquina es el generador A, esta esquina es del generador B, esta es del C y esta es del D. Okay, para que se note voy a ir al generador B y simplemente voy a poner el sonido este feo. Ok, y aquí en la matriz ahí podemos escuchar cómo se está combinando con el generador B. Podemos aquí tomar el generador completo, panoramizarlo, el nivel de mezcla. Podemos mutearlo. También podemos dejarlo en solo, temporalmente, ¿no? Para ir haciendo nuestra mezcla. Ahora, cuando ustedes lo mueven, pueden darse cuenta que esto también se está moviendo. Y es que puedo insertar además aquí diferentes puntos. Si yo doy clic derecho, pueden ver que insertó un nuevo punto. Y yo puedo como que trazar una ruta de cómo quiero que se mueva aquí en la matriz. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero que vaya primero a esta sección, ¿no? Que cambie por el generador C. Luego doy clic derecho, inserto otro punto, que cambie aquí al B y luego regrese de nueva cuenta al generador A. Haría como que este camino. Es como si estuvieras automatizando la ruta. Ok, y en esta sección, pues bueno, estamos viendo ese camino para que nosotros podamos editar el punto de loop que va a ser, si es que queremos que haga un loop. ¿No? Entonces hizo el camino hacia acá, llegó aquí y luego podemos ver que estamos entre este punto y este, que son estos dos. Entonces está como que yendo y viniendo en esta sección. Y podemos hacer igual tipos de loop, si va sincronizado, si queremos que sea más rápido el loop. Y los demás que ya conocen, Key Tracking y el Velocity Tracking. Aparte de eso, le podemos poner otra capa de ruido. Este ruido son de hecho samples, estos sí son grabados. Voy a dejar por ejemplo aquí en mute para que escuchemos la capa de ruido. Si ustedes le dan clic, pueden ver todos los samples. Todos estos son samples de ruidos. Hay muchísimo. No solamente el típico ruido blanco, sino que por ejemplo este. Casi no se escucha, le pueden subir aquí el volumen al ruido solamente. El panorama del volumen. Pueden subir la frecuencia o bajarla. Y si quieren que sea sensible, al velocity. Y aplicarle un filtro solamente al ruido. Aquí pueden ver si quieren que se haga loop. Si quieren encender el filtro para que tengan alguno de estas tres. Paso bajo, paso banda, paso alto. Y los controles de ese filtro. Hay algunos que son de hecho muy largos y bastante interesantes, como por ejemplo hay uno que es como un tipo tormenta. Este parece un golpe de martillo. Castañuelas, hay muchísimo. Y es que precisamente por su habilidad de resíntesis es capaz, como ya vieron en los presets, de recrear sonidos bastante realistas. Esto por ejemplo es como un sonido de una tormenta completa, solamente como un sample de ruido. Con truenos y toda la cosa. Y solamente con una tecla. Y bueno, aquí en la sección de modulación tenemos 12, donde yo puedo seleccionar una fuente de modulación. Es muy parecido, digamos, que a los articuladores, solo que esto es para MIDI. Yo puedo, por ejemplo, ok, quiero que el velocity afecte, ok, siempre seleccionamos la fuente y luego el destino. Quiero que el velocity afecte, por ejemplo, el rate. Y aquí seleccionamos la velocidad. ¿El rate de qué? Ah, pues bueno, ahí dice que es del generador B y de, no sé, ahí a cuál pertenecías, porque seleccioné uno al azar. Y ya para terminar son los efectos típicos. Chorus, delay, reverb y un ecualizador gráfico de 8 bandas, perdón.
Y con eso terminaríamos. Aquí yo lo que les recomiendo es que para sonidos sintéticos es muy difícil hacerlo todo desde cero cuando están comenzando. Pero si se ponen a experimentar, pueden lograr cosas interesantes dibujando al azar o también utilizando la función de resintetizar. Otra cosa es que puedan analizar, por ejemplo, empezando por los bajos, que son los sonidos, digamos que más sencillos. Por ejemplo, aquí pueden ver que solamente se está utilizando el generador A y solamente tiene esta cantidad de breakpoints. Y aquí están las zonas de teclado. Por ejemplo, aquí los graves comparten toda esta zona, los agudos comparten toda esta zona, y aquí en la sección media es donde hay un poco más de variación. Y es que esto creo que es el sampleo de un bajo real. Por eso hay como que diferentes espectros para diferentes notas. Es muy parecido a cuando se samplea diferentes notas, como lo vimos en Direct Wave. Pero bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, porque yo sé que este no es nada fácil de manejar, pero se consiguen sonidos muy limpios y muy realistas. Si les gustó, déjenme un like, un comentario. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.